生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 56 al 60. Cuando Byakuya llegó a la escena, encontró un desastre caótico, con más de una docena de guardaespaldas tendidos en un estado espantoso sobre el cuerpo del gigante. Fue testigo de cómo el Palacio Mapel Cecier quedaba inconsciente y de cómo Sanestercock temblaba de miedo y gritaba de terror ante aquella visión. Sanestercock, ahora en completa desesperación, se arrastró frenéticamente hacia atrás, tratando de distanciarse del ninja vestido de púrpura. Justo cuando Sanestercock estaba a punto de perder toda esperanza, vio acercarse a Byakuya. La desesperación llenó su voz mientras gritaba: «Ese contraalmirante de la marina. Sálvame, por favor. Si me salvas, te concederé lo que pidas». Quizás después de haber visto demasiada muerte, Sanestercock ya no mostró su arrogancia anterior y se abstuvo de usar un tono autoritario con Byakuya. El ninja púrpura también notó la llegada de Byakuya y aceleró, intentando matar a Sanestercock antes de que Byakuya pudiera intervenir. Cuando la espada corta se acercó a él, Sanestercock cerró los ojos con desesperación. Al instante siguiente, el sonido de armas chocando resonó en sus oídos. ¡Din! Sanestercock abrió los ojos y vio algo que le produjo un inmenso alivio. Byakuya estaba de pie frente a él, bloqueando el ataque del ninja con su espada. Al ver que Byakuya podía contener al ninja, Sanestercock recuperó su confianza. Abrumado por la alegría post-crisis, gritó: «¡Rápido, captúrenlo! Háganlo mi esclavo. Quiero torturarlo hasta la muerte». Byakuya frunció el ceño ante las palabras de Sanestercock pero no respondió. Al darse cuenta de que no podía matar a Sanestercock con Byakuya presente, el ninja púrpura notó que ya habían pasado 10 minutos desde que comenzó el ataque. Sabiendo que un almirante de la marina llegaría en 20 minutos, lo que dificultaría el escape, el ninja decidió actuar rápidamente. Se movió a una velocidad increíble, creando 10 imágenes residuales que parecían reflejar sus movimientos. Las 10 figuras lanzaron un shuriken a Byakuya simultáneamente. Byakuya blandió su espada, Kasemune, y un corte azul pálido de casi 100 metros de largo apareció de la nada, irradiando agudeza. ¡Bum! 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 Los 20 shurikens explotaron al entrar en contacto con el corte, creando pequeñas nubes en forma de hongo que eran muy visibles en el cielo. A regañadientes, Byakuya protegió a Sanestercock de la explosión. Cuando las llamas y el humo se disiparon, el ninja púrpura desapareció. Byakuya miró hacia arriba y vio al ninja escapando, llevándose consigo al inconsciente Palacio Mapel Cecier. Sanestercock, al ver cómo la figura púrpura se hacía más pequeña en el cielo, montó en cólera. «Eres un inútil. ¿Cómo pudiste dejarlo escapar?». Un brillo frío brilló en los ojos de Byakuya mientras blandía el silbato de viento hacia Sanestercock. El corte en forma de media luna pasó justo al lado del rostro de Sanestercock, haciéndole sangrar. El corte continuó hacia el cielo, partiendo las nubes en dos. Apuntando con su espada a Sanestercock, Byakuya declaró fríamente: «Si insistes en cortejar a la muerte, puedo descartar fácilmente mi título de marine y complacerte». Al escuchar la intención mortal en la voz de Byakuya y ver la mirada sin emociones en sus ojos, Sanestercock tragó saliva con dificultad y bajó su cabeza, una vez orgullosa, quedándose en silencio. Se dio cuenta de que el oficial de la marina que tenía delante realmente tenía la voluntad de matarlo. Poco después de que Smoker se hubiera ocupado de los piratas de su lado, llegó al lugar. Al ver a Sanestercock allí de pie, con la cabeza gacha, Smoker no pudo evitar respirar aliviado. Al menos estaba vivo. Mientras un dragón celestial estuviera vivo, todo se podía controlar. Sin embargo, tras una inspección más detallada, la dragona celestial femenina, del Palacio Mapel Cecier, no estaba por ningún lado. Byakuya habló. El Palacio Mapel Cecier fue tomado por el atacante.
¿Qué? Exclamó Smoker en estado de shock. Un dragón celestial había sido secuestrado justo debajo de las narices de Byakuya, lo que implicaba que el atacante poseía una fuerza de nivel almirante. Las implicaciones de este incidente fueron enormes. Smoker preguntó, ¿puedes identificar al atacante? Solo había un puñado de individuos en los mares con poderes de nivel de almirante, y la mayoría de quienes los habían encontrado podían reconocerlos. Byakuya negó con la cabeza. Todavía no estoy seguro, pero no parece ser uno de los fuertes conocidos. Un nuevo y formidable oponente, reflexionó Smoker, al darse cuenta de que la situación se estaba complicando cada vez más. Byakuya continuó. Smoker, notifica a todas las ramas de la marina en el archipiélago Sabaody para que desplieguen soldados y sellen los puertos. Nadie puede irse. Si alguien lo intenta, considérelo un acto de daño a un dragón celestial y elimínelo de inmediato. Entendido. Lo arreglaré enseguida, respondió Smoker, plenamente consciente de la gravedad de la situación. En ese momento, un dragón celestial aún estaba vivo y otro había sido secuestrado. Si ambos dragones celestiales murieran en el archipiélago Sabaody, no solo él y Byakuya serían considerados responsables, sino que incluso el almirante de flota Sengoku podría no escapar de las repercusiones. Mientras tanto, la noticia del ataque a los dragones celestiales en el archipiélago Sabaody llegó tanto a Mary Geoise como a Marineford. Al recibir la noticia, Mary Geoise envió inmediatamente agentes del CP0 al archipiélago Sabaody para proteger a los dragones celestiales. Sengoku, al enterarse del ataque, estaba tan furioso que casi destrozó su escritorio. Fue desafortunado que el almirante Kizaru no estuviera disponible. Con su habilidad de fruta del diablo, podría haber llegado al archipiélago rápidamente. Así, Sengoku rápidamente ordenó a un soldado que transmitiera el mensaje al almirante Aokiji, el único almirante disponible en el cuartel general de la marina, para que se dirigiera al archipiélago Sabaody en busca de apoyo. Aokiji, comprendiendo la gravedad de la situación, partió inmediatamente hacia el archipiélago. Después de hacer todos los arreglos necesarios, Sengoku, frotándose la frente dolorida, reflexionó. ¿Quién se atrevería a atacar a los dragones celestiales en el archipiélago Sabaody? Bien, Byakuya no está destinado en el archipiélago Sabaody. ¿Cómo pudo ocurrir un descuido tan grave con alguien de su fuerza? Aunque Sengoku no sospechaba que Byakuya atacara a los dragones celestiales, sintió que algo andaba mal. Decidió llamar a Byakuya para preguntarle sobre la situación. Al escuchar su informe, Sengoku finalmente se tranquilizó un poco. La situación no había llegado a su peor punto. Ambos dragones celestiales estaban vivos, aunque uno estaba en manos del atacante. Sengoku estaba bastante satisfecho con la decisión de Byakuya de sellar la isla inmediatamente, lo que aumentaría en gran medida las posibilidades de recuperar a dragón celestial secuestrado. Tras informar a Byakuya que Aokiji venía en camino, Sengoku colgó el teléfono. Confiaba en la capacidad de Byakuya. Su única pregunta restante era, ¿quién era exactamente este nuevo y formidable oponente? Byakuya colgó el teléfono después de hablar con Sengoku y se enteró de que Aokiji venía en camino. Decidió quedarse quieto y esperar. Debajo de él yacía el gigante inconsciente, rodeado de guardaespaldas muertos. Los esclavos comprados por Esther Coxaint se arrodillaban temblando al costado del camino, demasiado aterrorizados para escapar en el caos. Las calles estaban desiertas y todos temían verse involucrados en algún problema. Esther Coxaint miró al silencioso Byakuya, queriendo dar una orden pero tragándose las palabras. Deseaba desesperadamente abandonar ese miserable lugar, regresar a su cómodo palacio, tomar un baño caliente y descargar sus frustraciones con unos cuantos esclavos. Pero no se atrevió a decirlo en voz alta, pues la vida punzante en su rostro le recordaba que ese hombre que tenía delante podía matarlo. Mientras tanto, Byakuya estaba contemplando cómo deberían desarrollarse los acontecimientos y qué papel debería desempeñar en ellos. Sí, el reciente ataque a los dragones celestiales fue orquestado por el propio Byakuya. Cuando se encontró con los dragones celestiales en la subasta, una idea surgió en su mente.
Como Doflamingo pretendía utilizar a los dragones celestiales para presionarlo, también podría utilizarlos para lograr sus propios objetivos. Al atacar a los dragones celestiales, podría imponer un bloqueo en toda la isla, aprovechando el poder combinado del gobierno mundial y el cuartel general de la marina para remodelar la dinámica de poder del archipiélago Sabaody. Esto le permitiría implementar las 5 reglas que había establecido previamente. Cualquiera que haya violado estas reglas en los últimos días será capturado y ejecutado con el pretexto de buscar a los atacantes. Byakuya estaba seguro de que ninguna facción se atrevería a oponerse a él durante este periodo crítico. Después de todo, él era el único que había luchado contra el ninja vestido de púrpura y sobrevivido. En cuanto al ninja vestido de púrpura que apareció antes, era un personaje que Byakuya había adquirido a través de la tienda del sistema durante su salida de la sala de subastas. El personaje era Sonic the Hedgehog Ninja, cuya invocación costaba 1000 puntos de energía mundial. Al invocar a Sonic, Byakuya evaluó rápidamente sus habilidades y descubrió que estaban a la altura de las de un vicealmirante. Aunque Sonic no poseía Haki, era competente en la mayoría de las técnicas ninja y tenía una amplia gama de métodos, lo que lo convertía en un valioso asistente. El precio era razonable, equivalente al costo de aumentar el nivel de fusión de Byakuya en un punto. Además, Byakuya descubrió que podía usar la energía mundial para mejorar aún más la fuerza de Sonic. Elevar el poder de Sonic al nivel de almirante más débil costaría alrededor de 5000 puntos de energía mundial. Al darse cuenta del gasto, Byakuya decidió no hacerlo. Después de todo, nadie más pelearía directamente con Sonic. Si él afirmaba que Sonic tenía una fuerza de nivel almirante, nadie podría discutirlo ya que nadie podía encontrar a Sonic para confirmarlo. Todos habían visto a Sonic pelear con Byakuya y escapar con el Palacio Mapel Ceciel. Nadie sospecharía de Byakuya por un detalle tan insignificante. Además, Byakuya había salvado a un dragón celestial de Sonic, un punto a su favor. Habiendo orquestado la situación hasta este punto, sin que nadie supiera la verdadera identidad de Sonic, Byakuya tenía un margen de maniobra significativo en sus planes. Sacó un pequeño trozo de tela de su bolsillo, aproximadamente del tamaño de la mitad de la palma de la mano, en el que figuraba una cara sonriente circular negra con un corte diagonal desde la esquina superior derecha a la inferior izquierda. Byakuya sacó el trozo de tela que Leslie le había dado antes, que tenía la marca de la familia Don Quixote. Colocó la tela debajo de uno de los guardaespaldas muertos, asegurándose de que estuviera en un lugar oculto. No tenía intención de levantar sospechas. No le importaba si lo descubrían o no. Si alguien lo encontraba, podría implicar a la familia Don Quixote. Si no, o si los dragones celestiales no creían que era la familia Don Quixote, aún así no le afectaría. Fue solo una maniobra casual de su parte. Con la fuerza y la velocidad del almirante Aokiji, Byakuya no tuvo que esperar mucho para llegar. Aokiji viajó por el cielo usando sus poderes de hielo, creando escalones de hielo en el aire, una técnica que conservaba más energía que el uso continuo de Moonwalk. Cuando Aokiji finalmente llegó, Byakuya se levantó para saludarlo. Almirante Aokiji, por fin ha llegado. Aokiji observó la zona con expresión seria. Byakuya, ¿qué pasó exactamente aquí? Sengoku solo le había dado un breve resumen por teléfono. Byakuya explicó la situación con detalle. Aokiji asintió con aprobación, visiblemente impresionado con Byakuya. Después de todo, ambos habían entrenado con Sephiroth y compartían camaradería. Aokiji conocía el potencial de Byakuya y creía que podría alcanzar el nivel de almirante en 3 años. Por lo tanto, su actitud hacia Byakuya era amistosa y carente de la típica presión jerárquica. Lo hiciste bien. Quien tomó el palacio de Mapel Ceciel probablemente no la matará de inmediato, así que debemos encontrarla cuanto antes. Byakuya asintió con seriedad, aunque en su interior pensó, buena suerte encontrándola. Aokiji miró a Esther Coxaint con un destello de desdén apenas disimulado en los ojos. Si no fuera el único almirante disponible, no habría venido a lidiar con asuntos relacionados con los dragones celestiales, cuya existencia consideraba una burla a la justicia que él defendía.
Sin embargo, reprimió su repulsión y mantuvo la distancia. Byakuya se giró entonces hacia los esclavos arrodillados y se dirigió fríamente al santo de Sterkok. Entreguen los dispositivos de control a estos esclavos. Son testigos de este incidente y necesito llevarlos de vuelta a la base de la marina para interrogarlos. Aokiji se sobresaltó ante la audaz exigencia de Byakuya. Pedirle algo a un dragón celestial, sobre todo de forma tan brusca, podía provocar fácilmente su ira. Estaba a punto de intervenir, pero para su sorpresa, Sterkok Sain no se enojó. En cambio, miró nervioso hacia Aokiji. Aokiji, desinteresado en tratar con los dragones celestiales, fingió no darse cuenta. El santo Sterkok, al ver que Aokiji no iba a ayudar, dijo de mala gana: pagué mucho veli por estos esclavos. Byakuya desenvainó parcialmente su espada, Kasemune, emitiendo un sonido claro y amenazante. El sonido hizo que la herida del rostro del santo Sterkok palpitara dolorosamente. De mala gana, decidió que los esclavos no valían la pena y le entregó varios dispositivos de control a Byakuya. Byakuya le quitó los dispositivos de control a San Sterkok, dejando solo uno para el gigante. Arrojó el resto a los esclavos de abajo. Tomen sus dispositivos de control y vayan a la base de la sucursal a esperar el interrogatorio. Toda la isla está bloqueada y cada salida está vigilada por la marina. No pienses en escapar, porque es imposible. Si te pillan intentando salir de la isla, te acusarán de intentar dañar a un dragón celestial. La docena de esclavos recogieron sus respectivos dispositivos de control. Ya fuera por estar arrodillados demasiado tiempo o por pura excitación, sus manos temblaban incontrolablemente. Miraron a Byakuya, de pie encima del gigante, con expresiones complejas, llenas de gratitud tácita. Pensaron que su destino estaba sellado cuando fueron comprados por un dragón celestial, esperando solo la muerte en su futuro. Pero ahora, inesperadamente, tuvieron la oportunidad de escapar de las garras de los dragones celestiales. Byakuya solo había mencionado llevarlos a la base para interrogarlos, sin prometerles libertad, pero eso aún parecía mucho mejor que regresar a Merigeoise para enfrentar una muerte segura. La última declaración de Byakuya, que parecía una advertencia contra la huida, fue una pista. Ahora no era el momento de huir ya que los muelles estaban fuertemente custodiados. Todos captaron este sutil mensaje, excepto San Sterkok, quien, como dragón celestial, se consideraba un dios, no un simple humano. Los 14 esclavos, sosteniendo sus dispositivos de control, caminaron silenciosamente hacia la base de la sucursal sin supervisión. Podrían haber aprovechado la oportunidad para quitarse los collares y escapar, pero eligieron confiar en las palabras de Byakuya, renunciando a lo que podría haber sido su única oportunidad de huir. El acto de Byakuya de sacar su espada contra un dragón celestial los había convencido de que él podría ser su salvador, lo que los llevó a esta elección. Aokiji observó, sorprendido, cómo los esclavos se dirigían hacia la base sin intentar escapar. Optaron por creerle a Byakuya antes que por aprovechar su oportunidad de libertad. Aokiji comprendió la intención de Byakuya cuando le exigió los dispositivos de control a San Sterkok. Byakuya quería salvar a estos esclavos, incluso a riesgo de un severo castigo por sacar una espada contra un dragón celestial. Esto era algo que Aokiji había considerado alguna vez pero nunca se había atrevido a hacer, optando en cambio por evitar tratar con los dragones celestiales por completo. Las acciones de Byakuya fueron una revelación para Aokiji. Entrecerró los ojos ligeramente, mirándolo con renovado respeto. Su subordinado no era un personaje sencillo. El CP0 llegó solo 10 minutos después de Aokiji. Vestían los trajes blancos habituales y varias máscaras de la organización del CP. Eran 7, liderados por un hombre que llevaba una máscara de dios del sol, de casi 3 metros de altura, y que exudaba una presencia intimidante. Al llegar, ignoraron a Aokiji y Byakuya, rodeando a San Sterkok. El hombre de la máscara de sol preguntó respetuosamente: «San Sterkok, ¿estás bien?» «Estoy bien», respondió San Sterkok. Al ver llegar a la organización del CP, sintió un gran alivio.
A diferencia del marine, el papel principal de CP, además de ejecutar tareas gubernamentales especiales, era proteger a los nobles mundiales, los dragones celestiales. Por lo tanto, los dragones celestiales confiaban más en los agentes del CP que en los marines. A pesar de querer reportar la amenaza de Byakuya, Sanesterkog recordó la feroz mirada de Byakuya y el corte que partió las nubes, haciéndolo estremecer involuntariamente. Olvídalo. Es mejor evitar problemas. De ahora en adelante me quedaré en Merigeoise. Sanesterkog se había acobardado. Después de confirmar la seguridad de Sanesterkog, el hombre con la máscara del dios del sol se acercó a Byakuya y Aokiji. Almirante Aokiji, soy un agente especial del CP0. Puede llamarme Reikyu. Agentes del CP0 son los superiores del CP1, CP9, conocidos como el escudo más poderoso de los dragones celestiales, y se encuentran entre los mejores luchadores del mundo, principalmente responsables de proteger a los dragones celestiales. Los agentes del CP con los que Byakuya se encontró antes, que estaban protegiendo a Arris, probablemente eran del CP1, CP9. Podían enfrentarse a piratas comunes, pero no eran rival para Byakuya. Sin embargo, este Reikyu parecía mucho más fuerte. Aunque no habían peleado, Byakuya supuso que su fuerza era similar a la de un vicealmirante de la marina y había 8 personas más fuertes que él en el CP0. Parecía que el escudo más fuerte de los dragones celestiales era realmente formidable. Pero esto tenía sentido. Los dragones celestiales poseían la mayor riqueza y poder del mundo. A lo largo de los años, habían recolectado innumerables frutas del diablo, seleccionando las más poderosas para que sus leales subordinados las consumieran, asegurando así su protección. Era normal para ellos cultivar seguidores extremadamente fuertes a lo largo de generaciones. Incluso si la fuerza de Reikyu estaba al nivel de un almirante de la marina, Byakuya podía entenderlo. Después de todo, el nivel de almirante era su pico, mientras que su pico era tan vasto como las estrellas, lo que hacía que cualquier comparación fuera inútil. Después de comprender la situación, Reikyu le preguntó a Byakuya en un tono disgustado: ¿por qué no perseguiste al atacante e intentaste rescatar el Palacio Mapel Ceciel? Para Reikyu, el Palacio Mapel Ceciel tenía un estatus superior entre los dragones celestiales que Sanesterkog. Habría preferido que Sanesterkog hubiese sido secuestrado antes que la situación actual. Al escuchar el tono interrogativo de Reikyu, Byakuya respondió irritado: ¿estás loco? Si hubiera perseguido al atacante y Sanesterkog hubiera sido atacado de nuevo, asumirías la responsabilidad. Tú. Los años de cultivada compostura de Reikyu casi se hicieron añicos. No esperaba que un simple contraalmirante de la marina le hablara en ese tono. Sin embargo, no podía afirmar abiertamente que el Palacio Mapel Ceciel fuera más importante que Sanesterkog. Al oír esto, Sanesterkog sintió una oleada de calor, como si hubiera sido empapado en miel. A pesar de la rudeza del contraalmirante, aún le importaba su seguridad. Su resentimiento hacia Byakuya se alivió considerablemente. Por otro lado, Reikyu, quien se suponía que debía protegerlo, parecía más preocupado por el palacio de mayor rango, Mapel Ceciel. Esta lógica se perdió para los marines, quienes no entendían la jerarquía entre los dragones celestiales. Pero Sanesterkog lo entendió bien y su resentimiento hacia Reikyu creció. Si Byakuya supiera lo que Reikyu y Sanesterkog están pensando, probablemente se reiría. ¿Por qué no persiguió al atacante? Porque el atacante era su agente, ¿cómo podía perseguirlo? Byakuya no se dio cuenta de que había una diferencia de estatus entre Sanesterkog y el Palacio Mapel Ceciel. Cuando le ordenó a Sonit que secuestrara a Palas Mapel Ceciel, no fue porque fuera mujer ni atractiva. Él no era ese tipo de persona. Fue simplemente porque el Palacio Mapel Ceciel parecía más inteligente y Sanesterkog era más fácil de engañar. Para el bien del plan, tenía sentido eliminar al astuto y dejar atrás al desprevenido. Inesperadamente, este plan ahora tenía beneficios adicionales. Reikyu se sintió frustrado por la respuesta de Byakuya, pero no pudo revelar la verdad.
solo pudo encontrar otras maneras de lidiar con este joven contraalmirante de la marina. Reikyu luego dijo con severidad: esta vez, el Palacio Mapel Ceciel fue secuestrado en un área bajo jurisdicción marina. Los marines deben asumir la mayor parte de la responsabilidad. Aokiji, al ver que Reikyu intentaba culpar a Byakuya, dio un paso adelante y dijo: proteger la seguridad de los dragones celestiales no es la responsabilidad principal de los marines, ¿verdad? Los dragones celestiales llegaron sin avisar a los marines para su protección. Además, los responsables de proteger San Esterkok y el Palacio Mapel Ceciel eran sus agentes del CP, quienes murieron a manos del atacante. Si Byakuya no hubiera llegado a tiempo para salvar a San Esterkok, la situación habría sido mucho peor. En lugar de culparnos por la falta de protección, deberías asumir la responsabilidad de tus fracasos. Byakuya se sorprendió al ver a Aokiji defendiéndolo. Aunque tenía otras formas de evitar la culpa, fue inesperado ver al habitualmente distante Aokiji defendiéndolo de los agentes del CP0. Lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. De repente, San Esterkok habló. Si el contraalmirante Byakuya no hubiera llegado a tiempo, el atacante me habría matado. Le debo la vida al contraalmirante Byakuya. Byakuya estaba atónito. ¿Qué estaba pasando? Notó que la mirada de San Esterkok hacia él se había suavizado inexplicablemente con gratitud y reducido su animosidad. ¿Qué significaba esto? ¿Se había vuelto loco este dragón celestial? ¿O era una especie de masoquista que disfrutaba siendo cortado por una espada? Reikyu se sentía seguro al desafiar a un contraalmirante de la marina, pero su confianza vaciló ante un almirante como Aokiji. El mayor poder de combate de los marines no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Alguien como Aokiji inspiraba respeto allá donde iba. Ante la intervención de San Esterkok, Reikyu se quedó sin palabras. ¿Cómo podía atacar a alguien a quien su maestro le agradecía? Al ver que todos los que debían estar presentes estaban allí, Byakuya sugirió: almirante Aokiji, regresamos a la base. Acababan de cerrar los puertos de la isla y todavía era necesaria una búsqueda exhaustiva. Byakuya también tuvo que lidiar con aquellos que habían estado causando problemas recientemente. Aokiji asintió, ansioso por distanciarse de los dragones celestiales y los agentes del CP0. Byakuya y Aokiji apenas habían dado unos pasos hacia la base de la sucursal cuando Byakuya pareció recordar algo. Se dio la vuelta y pateó al gigante inconsciente un par de veces. ¿Cuánto tiempo piensas hacerte el muerto? Tengo tu control en la mano, y si te alejas demasiado de mí, tu cabeza podría estallar en pedazos. No me culpes si eso sucede. Tan pronto como Byakuya terminó de hablar, el gigante, que había estado haciéndose el muerto durante más de una hora, de repente se movió. El gigante se movió y varios cadáveres de los guardaespaldas se deslizaron fuera de él. Un pequeño trozo de tela, del tamaño de la mitad de una palma, revoloteó y se mezcló con los cuerpos, atrayendo la atención. Reikyu se adelantó rápidamente y atrapó la tela. Al ver el emblema, se quedó paralizado. Aunque tenían interacciones limitadas con otras fuerzas en el mar, los tratos de la familia Don Quixote con los dragones celestiales eran bien conocidos. No había forma de que pudiera confundir ese símbolo. Aokiji también notó la reacción de Reikyu y miró la tela en su mano, con las pupilas entrecerradas. La familia Don Quixote, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. ¿Podría este ataque haber sido orquestado por ese lunático de Doflamingo? Inicialmente, sin conocer la identidad del atacante, solo pudieron realizar una amplia búsqueda para recuperar el Palacio Mapel Ceciel. Para ser honesto, las posibilidades de éxito con tal método eran increíblemente escasas. Sin embargo, la aparición de esta tela con el emblema de la familia Don Quixote les señaló una nueva dirección. Aunque este camino tal vez no condujera al culpable, era mejor que correr como pollo sin cabeza. Debido a las transacciones entre la familia Don Quixote y los dragones celestiales, Reikyu y Aokiji no publicitaron inmediatamente este descubrimiento. Si el mundo se enterara de que un señor de la Guerra del Mar, reconocido por el gobierno, ha atacado a un dragón celestial, sería un golpe masivo para el gobierno y los señores de la guerra.
Los dos intercambiaron una mirada cómplice, acordando silenciosamente investigar este asunto en secreto sin órdenes superiores. Byakuya, observando la actitud seria de Aokiji y Reikyu desde un lado, luchó por mantener una cara seria. Esto no pudo haber salido mejor. No solo nadie sospechó de él, sino que además vincularon el incidente con la familia Don Quixote. Si Doflamingo descubriera que su intento de usar los dragones celestiales contra Byakuya había fracasado y lo había metido en problemas, probablemente lloraría de frustración. Fue un caso perfecto de problemas surgidos de la nada. Cuando Byakuya y Aokiji regresaron a la base, solo quedaban 2 guardias en la entrada. Smoker se había llevado al resto para sellar las salidas. 14 esclavos permanecían obedientemente en la puerta, esperando la llegada de Byakuya. Incluyendo al gigante, había 15 esclavos en total. Byakuya había logrado capturar a todos los esclavos que San Estercock había comprado y traído consigo. Si Byakuya fuera un poco más inescrupuloso, podría haber subastado nuevamente a esos 15 esclavos y haber obtenido al menos 10.000 millones de bayas. Una ganancia pura. Si todavía fuera el hombre empobrecido que una vez fue, tal vez habría considerado hacer precisamente eso. Pero ahora, Byakuya no tenía intención de ganar dinero sucio. Con 29 islas repletas de piratas y comerciantes corruptos para saquear, confiaba en poder reunir 10.000 millones de berries sin recurrir a tales medidas. El secuestro de un dragón celestial provocó un gran revuelo en el archipiélago Sabaody. El cuartel general de la Marina desplegó decenas de miles de soldados de la Marina, liderados por el almirante Aokiji, rodeando el archipiélago. Ni un pájaro pudo escapar. Entre los afectados, los piratas y las fuerzas clandestinas de la isla fueron los más castigados. Estos individuos, ya buscados por las autoridades o escondidos debido a sus delitos, ahora enfrentan continuas inspecciones por parte de los marines. Vivían con el temor constante de ser descubiertos y capturados, temiendo la posibilidad de ser llevados a Impel Down. Sus días estaban llenos de ansiedad y angustia. Los marines consideraron aprovechar esta oportunidad para capturar a todos los piratas del archipiélago Sabaody de una sola vez, lo que traería algo de paz a la primera mitad de Grand Line. Sin embargo, tal acción podría provocar la ira de las tripulaciones piratas de los 4 emperadores, lo que daría lugar a un conflicto potencial que sería problemático para los marines. La misión principal seguía siendo rescatar el Palacio Mapel Ceciel, el dragón celestial secuestrado, y otros asuntos podían posponerse. Para Byakuya, encontrar el Palacio Mapel Ceciel fue un asunto trivial. Si quisiera, podría simplemente pedirle a Sonic que la devolviera. Buscar en el archipiélago Sabaody era inútil. Cuando Sonic secuestró el Palacio Mapel Ceciel, utilizó un barco preparado por Byakuya en el puerto y se dirigió a una isla remota e inexplorada que Byakuya había descubierto hacía algún tiempo. Era un lugar seguro, y con la fuerza de Sonic, podía manejar a cualquier intruso que pudiera tropezar con él. Por lo tanto, a Byakuya no le preocupaba la búsqueda del Palacio Mapel Ceciel. En cambio, aprovechó el confinamiento para implementar sus planes. Aokiji y Sengoku confiaron en él y se le encomendó la tarea de buscar las islas 1 a 29 del archipiélago Sabaody. Confiaban en las capacidades de Byakuya, sabiendo que podía manejar la tarea con eficacia. Byakuya no decepcionó. El primer día, lideró un equipo que capturó a más de 200 personas, incluidos piratas, comerciantes corruptos y algunos cazarrecompensas. Estos individuos fueron capturados por diversos delitos, como ocultar ingresos, causar disturbios públicos y atacar a marines. Byakuya se aseguró de que todos sus crímenes fueran registrados meticulosamente, sin dejar a nadie libre de culpa. Aquellos que se resistieron al arresto fueron asesinados en el lugar por Byakuya, quien ignoró sus declaraciones de inocencia. De pie en una plataforma alta, Byakuya observó la masa de gente arrodillada debajo, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Para él, representaban las vallas y la energía mundial. Entre los cautivos se encontraba Boile, el viejo conocido de Byakuya, dueño de la casa de subastas de Doflamingo.
Boyle, que había sido arrogante frente a Byakuya y Smoker el día anterior, ahora temblaba en el suelo, esperando pasar desapercibido. No podía creer que Byakuya, un contraalmirante de la marina que parecía poco destacable salvo por su buena apariencia y juventud, pudiera matar de manera tan decisiva y sin dudarlo. Boyle había presenciado de primera mano como un capitán pirata con una recompensa de 120 millones de berries, que había atacado a soldados de la marina en la isla, se resistió al arresto, confiado en su fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, justo enfrente de Byakuya, un capitán pirata con una recompensa de 120 millones de berries fue cortado limpiamente por la mitad. La velocidad era asombrosa. Si esa espada le hubiera apuntado, Boyle no se atrevió a imaginarlo más. Mientras Byakuya observaba a la multitud capturada, una figura familiar llamó su atención. Una sonrisa tiró de los labios de Byakuya. Entre los muchos cautivos, no había notado a este individuo en particular hasta ahora. Vaya, si es el señor Boyle. Hoy no estamos ocupados, ¿verdad? Vinieron a la base de la marina personalmente. El tono burlón de Byakuya casi dejó a Boyle sin aliento. A pesar de estar escondido en la parte trasera, lo habían visto. Boyle ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza, solo veía las botas de Byakuya frente a él. ¿Te comió la lengua el gato? Ayer en la subasta, parecías bastante hablador. Byakuya sacó una espada larga de la cintura de Kwake y golpeó suavemente con ella la mejilla empapada de sudor de Boyle. Cada toque era como un golpe al corazón de Boyle, haciendo que todo su cuerpo se estremeciera. Señor Byakuya, ayer fue mi error. No reconocí su grandeza y lo ofendí. Es culpa mía. Boyle se inclinó repetidamente, rompiéndose pronto la frente y manchando toda su cara de sangre. Parecía espantoso, pero Boyle continuó inclinándose frenéticamente, ignorando su frente sangrante. Los demás cautivos estaban aterrorizados, rezando para que Byakuya no les prestara atención. Esto era demasiado brutal. Al ver el miedo de Boyle, Byakuya tuvo una idea repentina. Le pidió a Kwake que usara un caracol transpondedor para grabar la escena. Con voz fría, Byakuya dijo: ya que pareces estar realmente arrepentido, te haré una pregunta. Responde con la verdad y quizá considere perdonarte la vida. Lleno de alegría, Boyle prometió: pregunte lo que sea, mi señor. Si sé la respuesta, se lo contaré todo. ¿Por qué Saint Estercock y Palas Mapelcecier asistieron repentinamente a la subasta ayer, sin avisar a los marines? Boyle respondió rápidamente: San Estercock fue invitado por Lord Doflamingo con el pretexto de un esclavo gigante. El Palacio Mapelcecier debe haber escuchado la noticia y se unió a él para comprar esclavos. Boyle miró a Byakuya y luego continuó: señor Byakuya, Lord Doflamingo invitó a San Estercock a la subasta para socavar su autoridad en el archipiélago Sabaody, haciendo de sus 5 reglas una broma. De esta manera, su negocio en la isla no se vería afectado. Habiendo decidido vender a Doflamingo para tener una oportunidad de sobrevivir, Boyle habló con seriedad, esperando que esto aumentara sus posibilidades de vivir. Sin embargo, a Byakuya no le interesó la última parte de la explicación de Boyle, pues ya la conocía. Solo grabó la primera parte, ignorando el resto. Byakuya planeó mostrarle esta grabación a CP0 y a Okiji. Una vez que vieron que San Estercock había sido invitado por Doflamingo, no tendrían más opción que responsabilizarlo por el incidente. Final del capítulo.